Bien, pues entonces, si les parece, vamos a dar inicio. Vamos a dar Muy bien, inicio. listo. Primero, buenos días a todos y todas los asistentes. Bienvenido, doctor Douglas, a esta magnífica clase que seguro que hoy nos va a dar usted. Primero, excusar al señor Ignacio, que hoy no puede asistir con nosotros, y tomo yo un poquito, intento suplir a Ignacio en la función un poquito de presentador y de organizador. Para mí, hoy es un gran, como diríamos, honor, es un placer presentar a una de las personas que la considero, además, considero el honor de tener su amistad y de haber compartido mucho tiempo con él, una de las personas más prestigiosas y referentes en materia de justicia juvenil en nuestro contexto iberoamericano. Estamos con el señor Douglas Durán. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Él se graduó con distinción en maestría en Criminología en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, con una tesis titulada El Nouveau Droit Penal de les Mineurs a Costa Rica, el nuevo derecho penal de los menores en Costa Rica, que se convirtió en un referente para muchos de nosotros, como también como referente dentro de lo que empezamos a llamar justicia juvenil restaurativa. El señor Durán ha participado también y participó en muchísimas actividades organizadas por el Instituto de Criminología de la Universidad de Valencia. Él ha sido y es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica y en el Departamento de Criminología, en el Instituto de Criminología Max Planck de Alemania. En el ámbito de la Administración de Justicia se ha desempeñado en Costa Rica como juez tutelar de menores y luego de la reforma de 1996 como juez superior penal juvenil. Él es miembro de la Comisión Científica de la Sociedad Internacional de Criminología y del Comité Permanente de América Latina para la Prevención del Delito. Y tiene en su haber numerosas publicaciones en castellano, en francés, en griego, en inglés, bueno, como un políglota auténtico. Y en la mayoría de los casos, estas publicaciones lógicamente están relacionadas con las personas menores de edad, con la prevención de la violencia juvenil, con el derecho penal juvenil y con la justicia restaurativa. Creo que es, como decimos, un auténtico lujo poder contar con el señor Douglas Durán y les animo a todos ustedes a escuchar bien atentamente porque cada palabra seguramente nos va a llenar de reflexiones. Muchas gracias, Douglas. Queda la clase en tus manos. Un abrazo. Víctor, primero que nada, muchas gracias por tus palabras, en extremo halagadoras quizá. Es un gusto estar acá en este curso, que es un curso que nos parece desde el principio, cuando se planteó la posibilidad de llevarlo a cabo, nos parece es de la mayor importancia. Es un curso que nos permite cooperar en uno de las áreas principales del instituto, que es el área de capacitación, de cooperación técnica con los países de la región de América Latina. Es por ello que, en nombre del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente y la ANUD, primero nuestro agradecimiento con el Paraguay y también nuestro saludo cordial para todas aquellas personas que están participando en este proceso de formación, en este curso sobre justicia juvenil y su situación, sus tendencias, todo ello desde una perspectiva restaurativa en el caso concreto de Paraguay. Como ya hemos tenido la inauguración del programa con anterioridad,
Hace unos días, hace unas semanas, voy a proceder a inmediatamente a empezar mi primera participación sustantiva en este curso. Voy a comenzar por resaltar que esta actividad, como ya lo esbozaba hace unos minutos, se enmarca muy bien en el contexto de las tareas que desarrolla el ILANUD. Una de esas tareas es la estructuración de modelos y procesos basados en los estándares de la Organización de Naciones Unidas y en particular en los acuerdos resultantes de los congresos mundiales sobre prevención del delito y justicia penal que sabemos se realizan cada 5 años. El más reciente de estos congresos fue el Congreso de Kioto en Japón, cuya declaración de marzo del año antepasado contiene recomendaciones muy importantes en materia de jóvenes en conflicto con la norma penal y en materia de prevención del delito de las personas menores de edad. El ILANUD tiene como norte las recomendaciones que anualmente hace, además de los congresos, la Comisión sobre Prevención del Delito y Justicia Penal de Naciones Unidas y primordialmente las necesidades específicas que van surgiendo de los mismos países de la región con los cuales tenemos convenios firmados. Uno de esos convenios es precisamente con el Estado de Paraguay, convenio que nos ha permitido desarrollar múltiples actividades en los últimos años. Nuestro objetivo es apoyar a sus instituciones de justicia en la incorporación de los estándares relacionados con la prevención del delito y la justicia penal en 7 áreas de trabajo de manera concordante con los ejes temáticos que ya señalé y se encuentran en la Declaración de Kioto, por ejemplo, justicia penal juvenil, justicia restaurativa, y son estos temas en los que nos interesa mucho fortalecer a través de este curso en particular las capacidades del sistema y en ese sentido este curso busca satisfacer esas necesidades de formación especializada y continua de los profesionales en el ámbito de la justicia juvenil según las recomendaciones de la Convención, o más bien según lo que se desprende de la Convención sobre los Derechos del Niño y de los demás instrumentos internacionales sobre derechos humanos de la infancia y de la adolescencia. Esta formación presentará entonces, como ya lo indicaba, una mirada restaurativa de la justicia juvenil que se va a desarrollar a través de un enfoque interdisciplinario en el que las estudiantes y los estudiantes queremos que participen de forma activa en el marco de sus experiencias, de sus diferentes disciplinas, de sus diferentes campos de trabajo. Entonces nosotros nos proponemos brindar una visión muy rica en análisis y en la discusión de cada uno de estos temas que vamos a abordar y que hemos estado abordando y para lo cual contamos con su participación activa. El objetivo nuestro es mejorar en lo que concierne al enfoque de derechos en materia de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la norma penal y que los operadores del sistema tengan una visión más completa sobre el tema y enfoque que se derivan esencialmente en los tiempos modernos de la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989, que es uno de los instrumentos internacionales alrededor del mundo que ha tenido mayor aceptación y que ha sido ratificado por todos los países del mundo, excepto por los Estados Unidos. Primero, ¿qué entendemos por niño o niña? Hay que definirlo, pues esto va a ser de una importancia central, no solo para esta parte del curso, sino para todo el programa. Y debemos decir entonces que entendemos por niño o niña a toda persona de hasta menos de 18 años, que es una precisión que pues debemos tener presente para evitar confusiones. Luego que la convención genera toda una cascada de cambios para esta franja etaria que acabo de señalar.
Se prevén derechos que siempre existieron para los adultos, pero que, aunque parezca obvio, no estaban previstos para niños y niñas. En relación con este tema, tenemos que partir de que la construcción, tanto social como jurídica, del concepto niño no siempre fue fácil. Es un proceso largo en la historia, el cual muchas veces no es visualizado en su adecuada dimensión como un devenir en el que los diversos actores han interactuado, sobre todo, y esto hay que recalcarlo, en el campo del control social. En los orígenes de las primeras reflexiones sobre el tema, la perspectiva que destacó fue siempre la del abordaje de las personas pertenecientes a esta franja etaria en un contexto que hoy podemos ubicar fácilmente en el ámbito de la reacción social. Hay que recordar, por ejemplo, a los filántropos, a su interés por dar solución a lo que percibían como los, entre comillas, problemas relativos a los niños y niñas, que era un enfoque que hacía énfasis en las personas menores de edad como personas peligrosas. Aquellas personas que tenían problemas de consumo de alcohol, problemas de consumo de drogas, que eran personas abandonadas por sus padres, eh, o personas que hoy llamaríamos en situación de calle, por ejemplo. Esas preocupaciones fueron objeto de reflexión en el curso de la primera mitad del siglo XIX por parte de esa corriente de pensamiento que ya mencioné, la corriente de pensamiento filantrópica, que planteó la necesidad de la prevención, pero una que iba más allá de la caridad para pensar en una intervención muy centrada en el control, con el objetivo de garantizar, nuevamente lo digo, entre comillas, cierto orden social frente a lo que consideraban una delincuencia juvenil creciente, que es el de la supuesta delincuencia juvenil creciente, un tema que sería luego objeto de gran atención en los Estados Unidos. En efecto, el mismo tipo de reflexiones se dieron por parte de los pensadores estadounidenses que hacia finales igual del siglo XIX llamaron la atención respecto de ese relativamente nuevo objeto de estudio, los niños pobres como sujetos peligrosos a los que era necesario, y en esto cito literalmente a Platt, a los que era necesario sacar de los tugurios, aunque solo fuera una vez, para llevarlos a que conocieran el esplendor de vidas mejores. Cita textual de Platt. El recorrido que hace este autor en lo que todo el mundo está de acuerdo en señalar como un clásico, su obra The Child Savers, The Invention of Delinquency, es esclarecedor sobre esa tendencia que hubo desde el principio en el abordaje del tema de los niños como un problema respecto del cual había que actuar para proteger a la sociedad, que es una tendencia que llega a concretarse más tarde con un hecho histórico que todos los que trabajamos en este tema fue el nacimiento de los tribunales especializados en los Estados Unidos, tribunales que fueron históricamente un hito, insisto. La impronta que dejaron estas escuelas de pensamiento, lo mismo que la escuela positivista, y también tenemos que recordar acá a la defensa social en la materia, parece haber llegado con mucha fuerza a Latinoamérica, por ejemplo, a través de la Unión Internacional de Derecho Penal, de la cual formaron parte pensadores latinoamericanos de la época que se interesaban por estos temas. Esa relación entre Europa, América Latina y los Estados Unidos en los asuntos relativos al control social en general y en particular, y muy en particular al de niños, niñas y adolescentes, quedó
plasmada en la participación de suramericanos en los congresos penitenciarios internacionales de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, según lo que he podido comprobar personalmente con la lectura de las actas de esos congresos, que pueden ustedes ver si les interesaran en los archivos de el Ministerio de Justicia francés, que se encuentran en línea. Es una serie de documentos muy interesantes que transcriben o incluso ofrecen en versión original, si ustedes pueden así decirlo, de las actas de estos congresos. Insisto, en la página en internet del Ministerio de Justicia de Francia. Y estas actas lo que nos permiten es ver cómo se documentó la presencia de delegados, para lo que acá nos interesa, de países de América del Sur, al lado de personajes tan representativos, por ejemplo, como Adolphe Prince, ellos, según lo que se desprende de las actas del Congreso Penitenciario Internacional que se realizó en París en 1895. La participación de suramericanos en estos congresos fue incluso activa, es decir, no eran personas que iban a sentarse a escuchar lo que acontecía en estos congresos, sino que había una participación activa, y eso se corrobora con, por ejemplo, la presencia de un delegado argentino en calidad de vicepresidente del Congreso de 1910, o con la presentación de ponencias, por ejemplo, en el de Bruselas del año 1900, en el que el delegado oficial del Brasil hizo en el segmento de delincuentes juveniles una comunicación relativa específicamente al tema de la sentencia indeterminada. Tenemos que recordar que una de las características más fuertes de la Administración de Justicia respecto de personas menores de edad en el periodo tutelar es precisamente la indeterminación de la sentencia. Recordemos que en el paradigma de la situación irregular, la discrecionalidad del actuar de los jueces era característica, era uno, de hecho, de los puntos principales a los que apuntaba este paradigma de lo tutelar. ¿Por qué sucedía eso? Bueno, sucedía porque en primer lugar, porque recordemos que no había una diferenciación de los roles procesales como la entendemos hoy, es decir, no había un fiscal, no había un defensor, no había un juez entendidos como partes del proceso, sino que existía solamente el juez, que era considerado como una persona cuyas actuaciones todas iban a ser supuestamente siempre en beneficio del niño o de la niña. Esto dentro del enfoque aquel que hacía ver a los jueces tutelares como buenos padres de familia. Ese enfoque en Latinoamérica estuvo, por supuesto, como bien sabemos, muy arraigado, y es por eso que me llamó la atención leer las actas del Congreso de Bruselas de 1900 y ver ahí una presentación de un delegado latinoamericano que habla precisamente sobre eso, sobre la sentencia indeterminada, que es, insisto, uno de los rasgos principales de lo tutelar y de lo que después descubriríamos, entre comillas, podría decirlo, era más bien al contrario, una característica de un sistema desde todo punto de vista hasta violatorio de los derechos de las personas menores de edad. La referencia a la huella que dejó en Latinoamérica esa tendencia es del todo pertinente cuando de analizar el abordaje que hoy se hace del tema de las conductas problemáticas de niños, niñas y adolescentes se trata. Abordaje que está frecuentemente imbuido de una visión de las personas menores de edad como personas problemáticas, como personas peligrosas, como personas conflictivas respecto de la norma penal, una percepción de esa peligrosidad de las personas menores de edad grande. En cuanto al volumen de la criminalidad de las personas menores de edad, hay investigación
que desmitifica el tema. En este momento recuerdo, por ejemplo, las investigaciones de Martínez Ventura en Centroamérica o para el caso del Cono Sur, las investigaciones de Moraz, específicamente para el caso de las contrarreformas que ha habido en la materia en Uruguay. En relación con el tema, de lo que se trata es de que siempre se atribuye a esta franja etaria más criminalidad de la que realmente hay. Aquí entran en juego muchos factores como el trabajo de los medios de comunicación masiva o las representaciones sociales, que es un tema en el cual los sociólogos han trabajado muchísimo. Y es un tema al cual no me voy a referir ahora de manera extensa para que sigamos adelante en el curso, en la clase. La importancia de este tema, sin embargo, gira mucho alrededor de la relevancia que puede tener este mito de la gran criminalidad de las personas menores de edad y la imagen de los jóvenes como sujetos peligrosos en el sentimiento de inseguridad o el miedo al delito, el miedo al crimen. No me voy a referir a las diferencias de matiz que hay en estas expresiones y que es un tema que ha sido investigado y sobre el cual, por ejemplo, en la tesis a la que se refería ahora Víctor en la introducción de mis estudios de posgrado, me refiero para el caso de los procesos que precedieron a la sanción de la Ley de Justicia Penal Juvenil en Costa Rica en el año 1996. Por ejemplo, para el caso de Suramérica, el doctor Carlos Elbert ha detallado y ha explicado con mucha claridad eh, cómo la demanda por parte de la sociedad de más derecho penal frente al sujeto que es considerado, sobre todo en el contexto de los enfoques populistas, como el enemigo, es una demanda que tiene que ver en gran medida con el trabajo, como ya mencionaba, de los medios masivos de prensa. Y esto, naturalmente, lo hemos visto así y igual lo analiza Carlos, lo hemos visto como un fenómeno que tiene consecuencias vastas y consecuencias graves en América Latina en lo que se refiere, por ejemplo, al tema de las tasas de privación de libertad, en lo que se refiere a la sobrepoblación carcelaria o en general a la conculcación de derechos. Sobre estos temas voy a hablar un poquito en la próxima clase, quizá con algunos datos cuantitativos interesantes. Esa perspectiva de la juventud como un colectivo peligroso condicionó aquella primera evolución a la que venía haciendo referencia hace unos minutos, es decir, la concepción decimonónica, la concepción de principios del siglo XX del niño como una persona peligrosa, ni siquiera como persona porque realmente no era sujeto de derechos en ese momento. Sin embargo, lamentablemente tenemos que decir que aún hoy está muy presente, de acuerdo con ese enfoque populista sobre la criminalidad en general y sobre la criminalidad de las personas menores de edad, una visión y una presión social que perciben a los jóvenes como peligrosos y que son visiones que condicionan muchas veces los cambios legislativos que se dan en la materia, lo mismo que el estilo con el cual se ponen en marcha los procesos de criminalización secundaria respecto de esta población. Cambios en los parámetros de edad, ampliación de plazos de prisión preventiva, reducción de garantías en el proceso, establecimiento del control por parte o un establecimiento duro del control por parte de las agencias policiales. En fin, toda una serie de aspectos que violentan la perspectiva menos centrada en lo penal y en lo sancionatorio que se deriva del diseño que proponen los instrumentos relacionados. Ahí podemos mencionar, por ejemplo, los procesos de contrarreforma que hubo respecto de la ley número 40 de Panamá,
el aumento en el quantum de la pena que es posible imponer en el caso de la Ley Penal Juvenil de El Salvador, para el caso particular de Costa Rica, los anteproyectos de ley presentados hace muy pocos meses, quizá un mes y medio, 2 meses, acá en Costa Rica, para que se intente juzgar algunos tipos de criminalidad de las personas menores de edad como si fueran personas adultas. Eso, aparte de muchos otros cambios que se están proponiendo en esos anteproyectos que he mencionado, que tienen que ver con prisión preventiva y con otros aspectos procesales. Con ese tipo de perspectiva nos alejamos más de aquella visión que parece muy clara en la Convención y en otros instrumentos que voy a mencionar hoy, en el sentido de que el sistema de justicia penal tiene que ser minimalista, en el de que sus sanciones deben estar pensadas en función de lo pedagógico y en el de que, muy importante para este curso, debe haber múltiples espacios para los mecanismos de diversión, o como los denominan otros mecanismos de desjudicialización: diversión de la infracción, diversión del proceso y diversión de la sanción privativa de libertad, entre los cuales, como bien lo sabemos, son de importancia capital los mecanismos de naturaleza restaurativa. En efecto, a partir de la Convención, pero incluso antes, con las reglas de Pekín, que son las reglas mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, se establece un sistema en el que hay mayor espacio para respuestas que están menos centradas en el polo control, es decir, en el enfoque punitivo. Llama la atención que las reglas de Pekín comienzan ya desde el numeral primero, haciendo referencia a que los estados tienen que promover condiciones que brinden a las personas menores de edad una vida significativa, con mención de la familia, de la comunidad y del sistema educativo. Es decir, que como bien se explica en el comentario de ese numeral primero de las reglas, se hace referencia a la política social en su conjunto, por medio de la cual se reduciría la necesidad de que el sistema de administración de justicia intervenga. Esta primera, si bien corta, mención del tema de la prevención de la delincuencia de las personas menores de edad en las reglas de Pekín, que fueron anteriores a la Convención, lo sabemos, vino a ser ampliada y reiterada de manera muy detallada por esta. Lo que se desprende de la lógica de la Convención es que el instrumento internacional se plantea primeramente como un sistema de derechos y de libertades que no tienen nada que ver ni con infracciones a las normas penales ni con garantías procesales de ningún tipo. Se refieren a un sistema de protección. Eso queda claro precisamente si hacemos un repaso del texto, ya que lo que se privilegia al inicio del instrumento es el desarrollo de todo lo que tiene que ver con libertades como la libertad de expresión, la libertad de culto, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a no ser sometidos a explotación laboral, para casi al final del catálogo de derechos reconocidos abarcar ya con el artículo 40, que es el penúltimo de la parte que podría denominarse sustantiva, pues el resto del instrumento es de índole procesal, lo relativo a la forma en que debe ser la intervención respecto de las personas menores de edad infractoras. Ello obliga a partir necesariamente de una perspectiva según la cual se debe pensar a las personas menores de edad como sujetos de derechos, que ya lo dije, no eran considerados personas sujetos de derechos anteriormente, y esto obligaría al Estado a poner en marcha políticas para potenciar esos derechos. En relación con esto, uno de los primeros errores que con frecuencia vemos que se cometen por parte de quienes trabajan en este campo es que piensan las acciones del Estado en relación con niños, niñas y jóvenes solo como una forma de prevenir la delincuencia,
cuando desde una perspectiva integral debería abordarse esta temática de una manera distinta. ¿Cuál? Pues una en la que las acciones que promuevan el acceso a educación de calidad, sobre todo acceso a salud, acceso a esparcimiento sano, que sean estas acciones vistas, no principalmente como formas de prevención de la delincuencia, sino como expresiones de los diversos derechos que tienen nuestros niños y niñas, según lo que se desprende del numeral 5C de las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, que indica que una política progresista de prevención tiene que incluir una intervención que se guíe por la justicia y por la equidad y cuya finalidad primordial sea velar por el interés general de los jóvenes. Las directrices hacen un recorrido sistemático de los temas y las acciones que se consideran vitales en función de prevenir la criminalidad de las personas menores de edad, por lo que vemos ahí detalladas y esta vez de una manera más fina que en las reglas de Pekín y que en la convención, referencias a la creación de oportunidades educativas que sirvan para el desarrollo personal, especialmente en lo que se visualiza como personas menores de edad en riesgo social. El modelo de prevención de la criminalidad de las personas jóvenes que proponen estas directrices que ya he mencionado, que se ubica claramente dentro del tipo de prevención que Edgardo Rothman denomina prevención no represiva, se centra sobre todo en intervenciones que tiendan a mejorar las condiciones de vida de los niños y de las niñas mediante políticas que se podrían poner en marcha definiendo bien las funciones de las instituciones y de los entes del Estado que pudieran tener algún tipo de intervención en esos procesos y también desplegando una coordinación más adecuada entre sí, que es a veces un problema que vemos en nuestros países, donde hay a veces muchas agencias que tienen que ver con estos temas, pero no existe una adecuada coordinación entre estas diversas agencias. Hay varias cosas en las que las directrices fueron incluso innovadoras, de las cuales hay que destacar, por ejemplo, el rol importante de los gobiernos provinciales y locales y a la vez que el papel relevante que le atribuye a la comunidad y al sector privado, aspecto este del sector privado al que se hizo referencia clara ya mucho más recientemente en el Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal que se realizó en Doha, en Qatar, en el año 2015. Un factor importante que tocan las directrices es el de la familia, al indicar que es necesario apoyar a la familia, eh, que es el núcleo donde se da la integración social primaria del niño, por lo que deberían facilitarse servicios adecuados para asegurar su integridad y su estabilidad. Este punto, tengo que insistir, es de mucha importancia y desde mi perspectiva es un primer aspecto que debemos abordar si queremos ahondar un poco en materia de prevención, y es que la investigación social ya se ha referido a uno de nuestros grandes problemas contemporáneos, es decir, el de la fragilización de la familia como una de las causas, claro, entre muchos otros problemas, de las conductas problemáticas de las personas jóvenes. Parece evidente que el aspecto al cual me vengo refiriendo y al cual se refieren también las directrices debe ser analizado de manera integral en el contexto de las políticas de Estado.
Ello es así porque la investigación ha señalado el negativo rol que tienen la precariedad, la pobreza, los bajos ingresos y en general la incertidumbre, resultado de los procesos de pauperización de los últimos tiempos en el desarrollo normal de las personas. La familia en ese tipo de contextos se ve francamente limitada en sus posibilidades de brindar un ambiente en el que el joven pueda desenvolverse adecuadamente en función de ese desarrollo pleno, de ese desarrollo armonioso al cual se refiere la convención. Es por eso que si hablamos de prevención como un elemento fundamental, es necesario que prestemos atención a ese fenómeno de la fragilización de la familia. Hay que tener presente, de acuerdo con los preceptos de la misma convención, que este ámbito, el familiar, es muy importante para un adecuado desarrollo de las personas y el Estado debería proveer las condiciones para reducir las circunstancias que hacen más vulnerables a las familias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Bueno, las conocemos todos muy bien, yo creo. Eh, ¿Cuáles son esas circunstancias? Decía, bueno, el desempleo, eh, la explotación laboral infantojuvenil. Esto tiene que ver con un tema que nos aqueja en Latinoamérica grave, que es también no solamente el desempleo cuando las personas menores de edad pueden trabajar desde la perspectiva legal, sino también la inserción temprana de las personas menores de edad en el mercado laboral, que es más bien, más que empleo, es explotación laboral, los ingresos bajos e inestables, la fragmentación de los espacios sociales sobre todos estos temas. También las directrices para la prevención de la delincuencia juvenil en lo que se refiere específicamente al tema de la educación, hace énfasis en la importancia de que ésta sea pública y esto me parece que es un tema de gran actualidad, pues uno de los ámbitos en los que más se ensancha la brecha social en América Latina es aquel de la segregación que hay entre los centros educativos del ámbito público y los centros educativos del ámbito privado, con grandes diferencias de calidad entre ambos, lo que luego influye negativamente en las posibilidades de algunos de acceder a más y mejores oportunidades. Son varios los aspectos que tocan las directrices que hoy podríamos relacionar con el paradigma de la educación para la paz, del cual se habla en nuestros días con frecuencia. Al respecto, pienso que es indispensable impulsar un enfoque así para facilitar precisamente el florecimiento del enfoque restaurativo en la sociedad. En las declaraciones de los congresos de Doha y de Kioto, que los he mencionado ya antes, se hacen referencias muy recientes a esta temática. La comunidad, por su parte, es abordada por las directrices como un ámbito primario para la atención de las personas menores de edad expuestas al riesgo social. Tengo que resaltar de manera muy enfática que una de las cosas que más me llamó la atención desde la primera vez que leí este instrumento de soft law fue que al hacer mención de la atención de niños y niñas en situación de riesgo social, esta debería hacerse respetando sus derechos. No voy a ahondar mucho aquí sobre este punto para ir finalizando mi intervención y de esa manera abrir el foro para que ustedes participen. Eh, no me voy a referir, insisto, mucho a este punto porque va a ser uno de los aspectos que voy a tocar en mi siguiente clase, pero nada más adelanto sobre este punto de vista de la prevención por medio de acciones concretas respecto de grupos en lo que se denomina situación de riesgo social que no ha estado exenta de escrutinio. Esta perspectiva de la intervención respecto de estos grupos
no ha estado exenta de discusión en el campo científico, precisamente porque en alguna medida se ha considerado que a veces desplegadas de cierta manera estas acciones podrían vulnerar derechos y sobre todo estigmatizar a estos grupos, a estas poblaciones menos favorecidas. Se trata de un tema de hecho muy interesante por polémico. Las directrices para la prevención de la delincuencia juvenil, ya hacia el final de su texto, hacia el final de su articulado, en el cual rematan su propuesta integral de prevención, enfatizando la importancia de la política social, que es uno de los temas que abordaremos la próxima clase, hacen referencia, que me parece muy interesante, a ese tema importantísimo que ya comenté, que es el de los medios de comunicación. El tema de los medios de comunicación como causa del miedo a los jóvenes, la magnificación del fenómeno de la criminalidad de las personas menores de edad, o lo que don Raúl Zaffaroni ha denominado en uno de sus artículos, para mi gusto, más extraordinarios, el terrorismo de la información, que es un artículo que se encuentra en los archivos de política criminal de Francia. Y otro aspecto importante relativo a los medios de comunicación es el de la contribución positiva de los jóvenes a la sociedad, que la podemos ver en el artículo 41, que a mí me parece de lo más importante. Es decir, debería haber un equilibrio entre la información relativa a los hechos endilgados a las personas jóvenes y la contribución de esta franja etaria, que es muchísima, que es una contribución importante para nuestras sociedades y que es un equilibrio que raramente vemos en la cobertura periodística de nuestros medios de comunicación. Voy a ir terminando ahora, incluso ahora don Víctor me lo señalaba, ya lo había dicho yo desde un principio. Voy a ir terminando porque también nos interesa mucho, y así lo dije al principio, nos interesa mucho su participación, la interacción, el foro que podríamos abrir en este momento a partir de las ideas que he compartido con ustedes. Muchísimas gracias entonces. Muchísimas gracias, doctor Douglas. Realmente, como siempre, brillante esa exposición. Nos ha puesto sobre la pista de un montón de reflexiones bien importantes, ¿no? De ese tránsito del tutelarismo a través de la convención y de las directrices y de todos los restos de los instrumentos a una nueva concepción del enfoque del tratamiento de los jóvenes, de los adolescentes en los sistemas de justicia. A mí me gustaría entonces ya dejar la palabra por si hay intervenciones, preguntas, pero quizás simplemente dejando una pequeña pregunta ahí en el escenario, es ¿qué tanto hemos avanzado en ese, cómo diríamos, en ese dejar atrás ese concepto tutelarista que también lo ha descrito el doctor Douglas Duran? Quien quiera solicitar palabra, por favor, levante la mano a través de la aplicación y le vamos dando la palabra. Quien quiera hacer una pregunta o alguna reflexión en relación a lo expuesto. Anímense, no tengan vergüenza. Bien. Bueno, ¿Alguien levanta la mano? por mientras, como decía Víctor, se animan muy rápidamente. Me voy a referir a esa primera cuestión que plantea Víctor, que me parece de lo más interesante, es qué tanto hemos avanzado en ese cambio. Definitivamente, lo que vemos, y esto con una perspectiva regional, es una serie de cambios en lo legislativo muy importantes,
De hecho, ILANUD de manera concreta ha participado desde un inicio en las grandes reformas penales juveniles en muchos países de Latinoamérica, en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá, en algunos países de Sudamérica también ha tenido alguna participación, y lo que hemos notado sí es un gran avance en aquel primer momento hacia una legislación que se adaptara a la Convención sobre los Derechos del Niño. En eso, por ejemplo, eh, eh, de avanzada el estatuto brasileño, etcétera. Pero a veces ha costado un poquito el cambio de lo normativo que estoy mencionando a el cambio en las prácticas, ¿verdad? Y eso siempre es una dificultad. Y también en el proceso de impulsar esas prácticas, el ILANUD ha hecho muchas acciones precisamente como esta. Y yo siempre insisto en que todo lo que podamos hacer, donde sea que haya habido reformas de este tipo, es importante. ¿Por qué? Porque precisamente existe a veces esa distancia entre lo normativo y lo que sucede en el sistema de administración de justicia o en los sistemas penitenciarios, por ejemplo. Es por eso que estar constantemente refrescando la memoria a las personas que intervienen sobre estos conceptos es importante. De ahí la relevancia de este curso en particular, porque este curso, como está diseñado, es un curso que permite luego a las personas que acá participan multiplicar los conocimientos y de esa forma hacer que esas prácticas que a veces se nos quedan un poquito atrás, lleguen a alcanzar en algún momento esos ideales que hemos visto concretados en la legislación. Veo ahí una mano levantada ya, ¿eh? Sí, la licenciada Elida nos está pidiendo paso. Elida, por favor. Sí, buenas tardes a todos y todas. Muy buena la presentación. Gracias. Excelente ese recorrido que hizo. Quería señalar nomás los avances que hemos tenido de la doctrina de la situación irregular a la doctrina de la protección integral. En nuestro país se han dado realmente avances en términos legislativos, que creo que usted lo mencionó también. Modificación de las leyes, y también en términos de prácticas se han dado avances en la transformación del sistema de atención a los adolescentes. Ahora bien, es un proceso largo, es un proceso arduo, y surgen ahora, como usted mismo decía, el tema de los enfoques populistas de seguridad. Creo que esos enfoques que se están dando en América Latina están un poco como en contra o queriendo cambiar estos pequeños avances que hemos tenido dentro del sistema penal juvenil. Es un proceso que permea, o sea, no se da casi en todos los países, el tema de los medios de comunicación como actores que un poco enervan la sensación, la percepción de inseguridad. Y realmente si siguen estos avances de estos enfoques populistas, esto que hemos adelantado, se corre riesgo, ¿verdad? De ir un poco otra vez hacia tolerancia cero y todos esos tipos de políticas que se implementan. Sobre los enfoques de prevención, me parece muy interesante los aspectos que ha señalado, la fragilidad de la familia, y nosotros desde el SENAI estamos trabajando en prevención y nos va a realmente resultar bastante útil esto que usted está señalando y que más adelante seguramente que seguiremos viendo, de cómo enfocar la prevención dentro de las comunidades con derechos vulnerados. Gracias, Elida. Sí, Elida mencionaba ahora el tema de los enfoques populistas, ¿verdad? Y de cómo estos pueden, y en eso tiene toda la razón, cómo estos pueden
constituirse en obstáculos para impulsar este enfoque de derechos en materia de niñez y adolescencia. Sobre ese punto yo quiero comentar ahora que frente a esos enfoques populistas nos parece de la mayor relevancia precisamente el enfoque de la justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque el problema con la desinformación, el problema con la multiplicación exagerada de información sobre conductas problemáticas de las personas menores de edad alejan cada vez más a la ciudadanía de una visión positiva sobre las personas menores de edad, sobre nuestros jóvenes. Y una de las ventajas, de las cosas más positivas que desde mi perspectiva tiene la justicia restaurativa, es que acerca a los ciudadanos y a las ciudadanas a la justicia, acerca a nuestros ciudadanos y ciudadanas a la persona infractora también. Esa distancia que se acorta en el proceso restaurativo entre los actores que se han visto desafortunadamente reunidos en el contexto de una conducta problemática y de un proceso, ese acercamiento también permite que la ciudadanía tenga otra perspectiva de la persona joven. Esto que acabo de mencionar, insisto, en el contexto restaurativo se facilita, abre posibilidades de una forma distinta por parte del ciudadano y de la ciudadana de ver a nuestras poblaciones jóvenes. Y eso, por supuesto, favorece una salida menos violenta a el conflicto que es el proceso, al conflicto que es precisamente la acción infractora de las personas jóvenes como una acción que rompe el tejido social. De ahí, insisto que la justicia restaurativa me parece tan importante en esa perspectiva, en esa posibilidad de romper también con esos enfoques populistas que mencionaba Elida. Gracias. ¿Alguna otra intervención, pregunta, reflexión? Sí. Entre tanto, si surge alguna, Douglas, perdón, Alfidio. Tiene la palabra Alfidio. Sí, buenas tardes. Sí, muchas gracias. Mi pregunta va por esto. Señaló en algún momento que la fragilidad de la familia. ¿En qué manera, Douglas, se va deteriorando la familia y cómo influye esto en la personalidad del adolescente o del joven? Gracias, Alfirio. Tenemos que empezar por pensar incluso que a veces no se trata ni siquiera de un asunto que tenga que ver con alteraciones de la personalidad de la persona menor de edad, que sí las puede haber, por supuesto, estoy de acuerdo, pero incluso se trata a veces de una cuestión de mera carencia de oportunidades de los jóvenes. Me acuerdo de un tema al que siempre se refería don Elías Carranza, nuestro querido director emérito del ILANUD. El tema que él tocaba era el de la fragilización de la familia al mismo tiempo que la fragilización del sistema educativo, al cual también hice referencia ahora, y de cómo, por ejemplo, familias monoparentales, familias en las que solo hay una jefa de hogar que tiene que trabajar, en contextos en los que la educación es excluyente, en los que los sistemas educativos más bien tienden a que la persona menor de edad esté fuera de los sistemas de educación formales, hace que estos jóvenes en los que hay poca contención, en los que jóvenes que no están en la escuela y pasan todo el tiempo en la calle, son jóvenes que pueden tener más contextos más con mayor tendencia
al desarrollo de conductas problemáticas. Es decir, vemos ahí que se trata de una cuestión de violencia estructural, no necesariamente de ningún problema de personalidad de la persona menor de edad, y que se contrae básicamente a lo que don Elías señalaba sabiamente. Entre más tiempo pase un niño, una niña, entre más tiempo pase un joven en el sistema educativo, pues más tiempo va a tener, va a estar en contacto con oportunidades mejores, pero también va a estar menos tiempo en la calle, también va a estar menos tiempo en contacto con posiblemente personas integrantes de grupos de crimen organizado o simplemente con pequeños grupos, pequeñas pandillas sin mucha significación en el mundo del crimen organizado, pero que de cualquier manera, por supuesto, tienen una influencia negativa en los jóvenes. Entonces ahí vemos un buen ejemplo de cómo esa familia monoparental, pobre, en situación de exclusión social, y que no cuenta con el respaldo, con la parte de apoyo de un sistema educativo fuerte, es una familia que definitivamente va a tener en su seno jóvenes con mayores facilidades para cometer actos ilícitos. Este es un buen ejemplo de ello, ¿verdad? Sí, por supuesto, también hay en esa fragilización de la familia, y a eso se han referido muchos autores, sobre todo en el campo de la sociología y del trabajo social, muchos factores como la violencia intrafamiliar, que también es un determinante importante en la violencia que después puedan desplegar las personas menores de edad, y sobre todo, por ejemplo, también violencia intrafamiliar posterior, violencia contra la mujer, que también es un tema insoslayable en Latinoamérica por ser de gran importancia, ¿verdad? Gracias. Gracias, Douglas. ¿Alguna otra intervención, pregunta final? Sí, abogado Fabio. Nos quedan ya pocos minutos de reunión. Buenas, ¿me escucha? Sí, por favor. Buenas, agradecido, agente educador, abogado Fabio Benítez. Muchas gracias por la oportunidad. Mi consulta es referente a la temática abordada sobre el tema de comunicación digital y televisivo. Estos temas ya abordados, ¿cómo ustedes tratan y la influencia que tiene sobre los jóvenes en esta actualidad? Y si hicieron algún tipo de análisis o evaluación sobre esta conducta que podía afectar a estos jóvenes en la actualidad. Muchas gracias. Gracias, don Fabio. Sí, definitivamente ese es un problema de la mayor importancia. Es un tema muy nuevo y por ello hay relativamente poca investigación. La hay, por supuesto, es muy reciente. Y le puedo comentar rápidamente, Fabio, que precisamente en el último Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito, el Congreso de Kioto, se habló de ese tema como un tema central, ¿verdad? En la prevención. También es un tema que tiene que ver, por ejemplo, y esto se ha comprobado con el bullying en contextos escolares, ¿verdad? Y eso es muy importante en la generación de ambientes más propensos a violencia, ¿verdad? Violencia entre compañeros de escuela, violencia entre compañeros de secundaria y, por supuesto, violencia contra niñas y violencia en el hogar, ¿verdad? Es un tema muy nuevo, Fabio, pero al cual definitivamente hay que prestarle atención porque todos sabemos que las redes sociales ahora propagan información falsa o como la denominan ahora fake news. También es un medio ideal y en eso hemos trabajado los institutos de la Red de Institutos de Naciones Unidas para la Prevención del Delito. El tema, por ejemplo, de el envío
violento, por supuesto, de imágenes, de pornografía infantil, que a veces se da incluso entre los mismos compañeros de secundarias, etcétera. Todo este es un mundo muy nuevo, Fabio, que insisto que está en proceso de investigación y al cual definitivamente, y me parece importante que lo menciones, al cual hay que darle importancia, ¿verdad? Porque es un tema ahora de mucha actualidad. Gracias, Fabio. Bien. Me van a disculpar, Irineo, disculpe, pero es que estamos ya sin tiempo de aplicación y no quiero que se nos corte de repente la comunicación. Con esto quedaríamos, Irineo, para la pregunta para otro momento, para la siguiente clase, si es posible. Claro. Y No. les agradezco muchísimo, doctor Douglas, excelente, genial. Muchísimas gracias por compartir este espacio con todos nosotros y nosotras y esperemos verlo muy pronto de nuevo. Gracias a todos. Gracias, por la Víctor. Irineo, manda la pregunta por correo electrónico y le doy respuesta en la próxima clase. Douglas, nada más quería un poco ratificar lo que usted planteó sobre prevención y que lo más importante es la familia, porque como Elia dijo, estamos trabajando en comunidades, en ese trabajo de prevención del SENAI. Las experiencias que estamos adquiriendo son muy positivas en cuanto a información y en cuanto a modificación de conducta en algunos jóvenes. Nada más que eso. Muchísimas gracias. Gracias, Irineo. Nos dio gracias tiempo. A todos. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Hasta Chao. luego. Gracias. Chao.